Bien. La palabra primogénito en el griego se lee prototokos y protototikos. Son dos palabras. Y esas dos palabras tienen un significado. La una se llama preeminencia y primero en rango y autoridad. Preeminencia. Primero en rango y autoridad. La palabra protototikos, esta palabra de aquí, no aparece justamente en este versículo, pero tiene un significado muy importante y tiene que ver como el primero, en este caso, si es el primero en nacer o el primero en morir. El primogénito de los muertos, en este caso, sería el primero en morir. El primero, está hablando de en línea cronológica o cronológica, el primero. Pero como sabemos que Jesús nunca fue el primero en morir, porque ya murió Abel, murieron muchos santos y muchos resucitaron. Así que Jesús no vendría a ser el primero cronológicamente. ¿Ok? Ni el primero en resucitar, porque en los tiempos antiguos resucitaron mucha gente también. Gente de fe resucitaron. Jesús mismo resucitó a Lázaro. Bien, entonces, para entender este punto. ¿Qué significa primogénito de los muertos? Dice, lo que conlleva que es el primero en resucitar, pero ¿resucitar qué? El primero en resucitar significa en el orden del programa de Dios de la salvación. Por eso Pablo dice que es la primicia. Vamos a leer primero a los Corintios 15. Primero a los Corintios capítulo 15. Vamos a leer versículo 22. Desde el 21 dice así. 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo. Nombra a Cristo primero. En ese orden está hablando ya del orden de la salvación. Cristo, coma, las primicias. Luego dice, los que son de su venida. Los que son de Cristo en su venida. Tenemos aquí entonces que Cristo es el primero en resucitar y por eso la tumba está vacía. Y por eso nuestra fe no está basada sobre un hombre muerto, sino sobre un ser vivo. Ahora mira lo que dice aquí. Hay mucho entendimiento que el primogénito primero en nacer no es el que ante Dios llama el primogénito, como el caso de Saúl y Jacob. En el Antiguo Testamento, en el mundo espiritual, va más allá. Su trasfondo se refiere a la preeminencia del primogénito de la familia. Salmo 89:27. Lucas 2:7. Esos textos los leemos después en su casa. Romanos 8:29, Colosenses 1:15, Hebreos 8:11-28. O sea, lo que yo una vez les expliqué en cuanto a los primogénitos, que el primogénito no tenía que ver simplemente porque iba a nacer el primero, la primera persona iba a nacer y chéverísimo, hay que hacer una fiesta porque iba a nacer el primero, sino porque había un determinado propósito en el primero. Por eso inclusive la Biblia dice que al primogénito se le daba más, el doble de la herencia, porque él era el encargado de llevar adelante a la familia una vez que el papá moría. En el hijo mayor descansaba la economía, el sacerdocio espiritual, el temor de Dios que tenía que inculcarle a la generación después de muerto el padre. Quiere decir entonces que el primogénito no solamente incluye, nació y ya es primogénito. Ante Dios no es primogénito el que nace primero. Ahí sería unigénito. El único.
Pero primogénito tiene que ver exactamente con el propósito definido, el llamado. Por eso, en el caso de Jacob, tenemos que él es el primogénito. Pero no nació el primero, sino Saúl. Porque Saúl rechazó su primogenitura. O sea, desechó lo que hubiera sido el plan de Dios. El plan de Dios que cayó Jacob realmente tenía que haber caído sobre Saúl. Israel tenía que haber nacido de Saúl. Las promesas tenían que haber nacido de Saúl. Pero no fue así. Uno cree que fue el plato de lentejas, sí, plato de lentejas, rechazó por un plato de comida. No se refiere a un plato de comida. Se refiere a la desobediencia a lo que conllevaba la primogenitura. Por eso Malaquías dice, a Jacob aborrecí y a Jacob amé. Lo aborrecí en el sentido que despreció el llamado. Por ejemplo, dentro de tu familia, si ustedes son 5 hermanos, si tú eres el menor y tú eres el único que lleva adelante el ministerio de toda la familia, tú eres el primogénito, porque en ti descansa la familia. Aunque no seas el primero en haber nacido. Quizás tienes hermanos mayores que no les interesan nada de las cosas del Señor y son mayores, pero para Dios tú eres el primogénito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la preeminencia. ¿Ok? Sigamos. En Colosenses 1:15 Jesús habla como el primogénito, o sea, el arquitecto de la creación. Y es además una posible alusión del Antiguo Testamento a Proverbios 8:22 o a la gente de Dios de la creación. Nota que aquí este versículo, Colosenses 1:15, es el favorito de los testigos de Jehová y de los adventistas. Es el principal texto que van a usar para desacreditar la deidad de Cristo. Le pongo grande para que lo grabe. Colosenses 1:15 es el versículo principal que usan estas sectas, tanto adventistas como testigos de Jehová, para decir que Cristo no es Dios. ¿Por qué? Porque ellos te van a decir que es el primogénito de toda la creación. Y eso dice Colosenses 1:15, que es el primogénito de la creación. Y ellos, ¿cómo lo interpretan? Diciendo que de toda la creación, él fue el primero. O sea, el primer creado. ¿No? Y aparentemente, si tú lo lees así, literalmente, pareciera que tuvieran la razón. Pero no es así. ¿Sabe por qué? Mira, solamente lee el siguiente versículo, el verso 16. Solamente lee el verso 16 y te vas a dar cuenta que contradice el pensamiento de estas sectas. Mira, Colosenses 1:16. ¿Cómo lo contradice? Al pensamiento, no al texto del 15. La Biblia no se contradice, pero sí contradice la interpretación que ellos le dan. Dice 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ya, entonces ellos dicen el primer creado. Pero miren el 16. Porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. En él, todas las cosas. Lo que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, realmente la creó Jesucristo. Porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, si él es el creador, no es creado. Y luego Pablo, para por si acaso hay alguna duda, lo dice de otra forma que, mira, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, dice todo fue creado por medio de él y para él. Por medio de él y para él, porque él es Dios. Y él es, mira lo que dice, y él es antes de todas las cosas, porque él es Dios. Y todas las cosas en él subsisten. ¿Te das cuenta que tú crees que esto se va a decir de un ángel creado? ¿Tú crees que estos versículos de oro, versículos poderosos que solamente van atribuidos a un Dios de poder todopoderoso, se van a dedicar a un simple arcángel Miguel? Porque fue creado Miguel.
Aquí lo dice. En todas las cosas en él subsisten, en él. Y eso lo corrobora Hebreos. Busca Hebreos capítulo 1, verso 3. Desde el 2, para que vean, desde el 2. Hebreos 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien todas las cosas, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se dan cuenta? Así que Colosenses 1:15 nunca podría ser aplicado para la creación de Cristo porque los versículos siguientes desmienten la interpretación. Entonces, ¿qué significa la creación ahí? ¿Qué es creado? ¿Qué le dio inicio a la creación? No olvides que primogénito significa preeminencia. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver aquí. Aquí está la creación, Colosenses 1:16. Lo que le acabo de decir. Aquí ya está más explicado, pero quiero seguir avanzando porque hay mucho que hablar. Ya usted saque conclusiones. Igual yo le envío el material. Bien, entonces, asimismo, como la creación tiene su preeminencia, el Señor le dio origen a la creación de todas las cosas. Cuando dice el primogénito de todos los muertos, da a entender exactamente algo parecido. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso significa. Ahora le hago una pregunta aquí. Aquí para ustedes. Y quiero que me lo contesten en comentarios. ¿Debemos predicar al Cristo crucificado o al Cristo resucitado? A ver, a pensar. Tac, 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 tac. ¿Debemos predicar al Cristo crucificado o al Cristo resucitado? A ver, rápido. Tac, 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 tac. Quemen cables, quemen cables. Boten humo. Ahí vamos a ver. Lucía dice Cristo resucitado. Andrés, Cristo resucitado. A ver, sigan, piensen. Cristo resucitado, Cristo crucificado. A ver, ¿a quién predicamos? Bueno, mientras lo piensan, vamos a seguir. Déjame, Cristo crucificado, dice Wilmer. Leonardo dice Cristo resucitado. Grace Vargas dice al Cristo resucitado porque Él es la resurrección y la vida. Roberto Jaque, si no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Al Cristo resucitado. Bien. Sigan comentando porque me gustaría ver su opinión de lo que usted piensa. De lo que usted piensa. A ver, quiero ver su opinión. ¿Resucitado o crucificado? A ver. Ahí le dejo para que piense. A ver, siga, póngame ahí. A ver. A ver, quiero que me lean y qué piensan de 1 Corintios 2:2. Busquen a alguien que me lea 1 Corintios 2:2. Busque 1 Corintios 2:2 para ver qué piensan. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Cristo resucitado. A ver, pero quiero que lean 1 Corintios 2:2.
A ver, Juan Pablo. Levanta la mano ya, Juan Pablo. ¿Ya leyeron 1 Corintios 2:2? Dice ahí, los apóstoles tenían que demostrar por medio de la predicación y milagros que Jesucristo había resucitado y que no estaba muerto. Es exactamente lo mismo hoy día. Tenemos que producir esas mismas pruebas hoy día. Muy bien. Gracias, pastor. Bien. Le voy a leer 1 Corintios 2:2. ¿Ya leyeron 1 Corintios 2:2? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Grace Vargas? Que Pablo predicaba ¿a cuál Cristo? A ver, quiero sus comentarios. ¿Ya leyeron? Entonces saquen conclusiones. Ya. Pablo predicaba al Cristo crucificado, dice Juan Pablo. Ahora, quiero que lean 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23 para ver qué dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y también dice 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino al Cristo y a este, ¿qué cosa? Crucificado. Crucificado. Y ahora, ¿qué hacemos aquí entonces? ¿Qué conclusión sacamos entonces? Si tú quieres decirme algo, a ver, ¿qué conclusión sacamos entonces? Pues realmente nuestra predicación no está basada en el Cristo resucitado, sino en el Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque los pecadores tienen que ir a la cruz de Cristo para perdonar sus pecados. O sea, tienen que aceptar a Cristo no resucitado, sino crucificado. Porque los pecados mataron a Cristo, los pecados crucificaron a Cristo. Está claro hasta ahí, ¿no? Y una vez que las personas toman a Cristo crucificado, ahora caminan en la resurrección de Cristo, en nueva vida. Ahora sí vamos a vivir la vida del Cristo resucitado, que ahí sí es diferente. No puedes tú caminar con la vida del Cristo crucificado porque ya eso ya no podemos. Ya no podemos. Vamos a leer Romanos capítulo 6 y comprobemos esta verdad. Romanos capítulo 6, verso 4. Y nota la diferencia de lo que dijo Pablo. Busque Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ahí está la crucifixión, así también lo seremos, ¿en qué? En la de su resurrección. Entonces, no tenemos que predicar a Cristo resucitado. Es al crucificado. Pero ese nuevo nacimiento te lleva a la victoria de un Cristo resucitado. ¿Está claro hasta ahí, verdad?
Dice, la predicación del evangelio incluye estos temas, claro, ineludiblemente. Así es, mi pastor, así es, exactamente. Bien, sigamos entonces con nuestro tema. Está claro que predicamos al Cristo, ¿qué? Crucificado. ¿Está bien? Y de ahí nos lleva a la victoria del Cristo resucitado. Pero tú no le puedes decir, venga el Cristo resucitado porque Él es tu vida, es tu victoria. No, aquí no hay victoria para el pecador, ¿no? Aquí el pecador tiene que sentirse miserable, decaído, destruido, basura, lo peor, desechado, en maldición, condenado. Mientras más mal se sienta, mejor. ¿Por qué? Porque no vamos a predicar al Cristo resucitado. ¡Viva la fiesta! ¡Gloria a Dios en las alturas! No. Humillación, lágrimas, quebranto, besar los pies de Cristo. Perdóname, me humillo, que tu sangre me limpie. Yo te maté, mis pecados te mataron. Tiene que haber arrepentimiento. Y ese arrepentimiento te lleva a la resurrección de vida. Muy bien, sigamos entonces. La resurrección le da preeminencia al poder de la primogenitura. Ahí está, ahí puse esta imagen. Gracias a Google puse una imagen que saqué de ahí. Ahí está, mira, más o menos este marco de referencia. Como marco de referencia puse ahí esta imagen hermosa de la tumba vacía. ¿Ya? Oiga, por ahí la iglesia Para de Sufrir estaba vendiendo trocitos de la tela de Cristo, ¿no? Me da chiste, perdón que me ría, ¿no? Pero es que no. Y la gente hacía cola para comprar el pedacito de la tela de esa sábana que está ahí, ¿no? Y entonces llevaban esa tela a la casa para que se curen los enfermos y lleguen la prosperidad. Y también vendían la astilla de la cruz de Cristo, un pedacito de palo, ¿no? Y yo no sé cómo hacen esta gente, ¿no? Esa cruz será simbólica, no sé qué le meten en la cabeza a la gente, ¿no? Y ya estaba el palito, esta es la cruz de Cristo, la astilla de la cruz de Cristo. Y ponían una urna en la puerta y decía, todo el que cruce por esta puerta será prosperado. Y todo el mundo cruzaba, es que yo los veía, pues, yo digo lo que yo veía en video. Y todo el mundo cruzaba por esa puerta para ser prosperado. Y dejaban la ofrenda en una vez. Tremendo, ¿no? Es una secta, sí sabían, ¿no? Cuidado con eso. Bien, sigamos. Bueno, ya hablé, aquí vamos a hablar ahora, el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a ver, porque se nos va el tiempo rapidito. El mismo texto dice, el soberano de los reyes de la tierra. Esta frase, ¿qué significa? Vamos a ver. ¿Qué significa esta frase, soberano de los reyes de la tierra? Esta frase conecta con el Salmo 89:27. Con las anteriores es una alusión del Salmo 72:11 y 89:27. E identifica a Jesús como el Mesías prometido. Esto está en contradicción a lo que la iglesia primitiva escuchaba cada rato, que el soberano de los reyes de la tierra eran los emperadores. Y esa es la razón por qué ellos morían, porque aceptaban al soberano. Y César realmente era el soberano. Cuando Pablo dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, era el rey soberano. El Señor. Dice, será salvo. Porque aquel que aceptaba que Jesús era el Señor, inmediatamente rechazaba al otro señor, que es Roma, al señor de Roma, que era el emperador. Y eso le causaba la muerte. Ahora vemos que dice, bueno, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Repite esta oración conmigo. Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás en los cielos. Hoy vengo ante ti, para pedirte perdón,
Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Señor, y Salvador de mi alma, Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Ya? ¿Se salvó? Ya está salvo. Ya está contento porque se salvó. Realmente esas cosas no son bíblicas. La oración de fe no es bíblica. No es bíblica. Hay algunos por ahí ya me están asustando, ¿no? Pero ¿dónde dice en la Biblia que hay que hacer una oración de fe? ¿Dónde vemos que los apóstoles hicieron la oración de fe? ¿Dónde vemos que la iglesia primitiva para tomar el cristianismo tenían que hacer la oración de fe? ¿Mm? ¿No será que estamos repitiendo, haciéndole repetir un mantra? Una frase de una oración de un no arrepentido. Porque la oración del arrepentimiento no es la oración. Es el sentido de lo que hay dentro de la persona. O sea, hay gente que hace la oración, pero no está arrepentida. Hace la oración, pero no está arrepentida. Por eso que nunca cambian. Por eso que nunca se bautizan. Por eso que nunca conectan con Dios. Cuando venía, me acuerdo, el hermano Gigi Ávila, por ahí yo me acuerdo en la década de los 80, él llegó a varias ciudades del Ecuador y los estadios se llenaban. Yo era pequeño, pequeñón, ¿no? No tan pequeñito, pero más o menos pequeñón. Entonces Gigi Ávila decía, los que quieran aceptar a Cristo en este momento, bajen de las graderías y pasen para allá al altar que voy a hacerle la oración. Y esa gente bajaban hasta pastores a aceptar a Cristo. Bajaban, mi familia bajó, toda mi familia cristiana bajaba a convertirse a Cristo. Y habían como 2000 personas ahí en el altar, así, con las manos levantadas, porque repetían la oración de fe. Pero esas cosas no son bíblicas. No es que están mal, no digo que están mal, no, pueden hacerlo, pero no son doctrinales. Y una de las pruebas también fue que en nuestra iglesia acá en Guayaquil, en ese tiempo yo me congregaba en una iglesia, y la iglesia apoyó el evento en el Estadio Modelo. Había más de 50,000 almas ahí, ese estadio repleto de gente, y mandaron 500 tarjetas de almas inconversas para que ellos se congreguen ahí. De las 500 no llegó ni uno. Yo digo, ¿dónde está la gente? ¿Será que no hubo un plan de seguimiento, no hubo un plan de discipulado, no se convirtieron de verdad? Porque estaban la dirección y llamaban, venga hermano, mire, usted aceptó a Cristo en el estadio, le espero en la iglesia. En ese tiempo no había discipulado, no había celo, no había nada de esas cosas. Solamente asistían a la iglesia. Y bueno, y esas cosas, esas historias de los 80, los 90, hoy se repite todavía. Hay muchos que hacen, recién me llamó un pastor hoy para hacer una campaña evangelística para la calle. Yo le digo, el anterior evento, ¿cuántos se convirtieron? Me dijo 8. Muy bien, 8. Son almas, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuántos están en la iglesia los 8? Ninguno. ¿Y qué pasó? Y alquilaron unos parlantes gigantes y pedido permiso municipal, oye, todo, una inversión ya por gusto. Ahí yo le di otra estrategia de trabajo y me invitó, va a ser en noviembre, para trabajar otra forma de ganar almas. Pero eso de las campañas evangelísticas, realmente los que llegan son los mismos cristianos y el predicador empieza a hablar más de los pastores que ganando almas. Yo no sé, pero a veces invitan a predicadores para que hablen mal de la iglesia y hacen de toda una mezcolanza. Y ya, pues la gente se está desviando del verdadero evangelio de Cristo. Y yo digo una cosa, una iglesia que no gane almas ha perdido su propósito. O sea, una iglesia que no gana almas no debe existir. Se debe cerrar la puerta. Y póngalo en Facebook. Una iglesia que no trabaja con ganando almas, ¿para qué está? ¿Para qué?
Créeme. ¿Para qué? ¿Para hacer eventos internos? ¿Para congregarse? No, ese no es el objetivo de la existencia de la iglesia. El objetivo de la iglesia es otra. Y es discipular, ganar almas. ¿Ok? Entonces, en el tiempo primitivo, el que decía Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, oh, Dios mío, esa es decapitación total. Se enseña varias veces en la Escritura que Jesucristo es el Rey soberano de la tierra, en todos estos versículos, que usted los va a leer con tiempo después. Por eso le envío el documento. Por esta razón, entendemos lo siguiente. Jesucristo, Jesús es el Señor, Romanos 19. No olvide que es Señor en contra del emperador, así que eran decapitados los que decían que Jesús es el Señor. Pero aunque eran decapitados, eran salvos. Daban la vida por Cristo. Ese era el arrepentimiento de antes, dar la vida por Cristo. Ante él se doblará toda rodilla, Filipenses 2, 10 y 11, y esto se cumple en el milenio. Filipenses es un pasaje paulino milenial. Es el Rey de Reyes también. Estos pasajes son mileniales, son mileniales. Todos estos tres pasajes son mileniales. Dice, al que nos amó, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Por eso te he traído con misericordia, dice otra versión. El amor de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que nadie nos podrá separar de su amor. Eso es lo bonito, ¿no? Que nadie nos separará de su amor, que se ve manifestado en su cuidado y protección cada día de nuestras vidas. Muy bien. ¿Qué más dice el texto? En su sangre. En su sangre. Dice, déjeme ver cómo dice el texto. 1:5. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bien, le voy a hacer una pregunta. ¿Está bien decir la sangre de Cristo tiene poder? ¿Está bien decir la sangre de Cristo tiene poder? Pregunto, ¿la sangre de Cristo tiene poder? Roberto Jaque dice no. ¿Por qué? Por favor, Roberto. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder? ¿Sirve la sangre de Cristo? ¿Está bien decir, me acuerdo una hermana estaba echando un fuera demonio, ¿no? Y le decía, te salpico la sangre de Cristo, te salpico la sangre de Cristo, te salpico la sangre de Cristo, ¿no? Yo me reía porque inocentemente yo le decía, no, pero ¿está bien? Preguntaba yo, pregunto, ¿está bien? Otra, ¿está bien invocar la sangre de Cristo? Porque alguien dijo, la sangre de Cristo me cubre ahora. La sangre de Cristo viene sobre mí. Invoco la sangre de Cristo en este momento. Invocamos la sangre de Cristo en este momento. ¿Está bien invocar la sangre de Cristo? Eso es lo que, esa es la pregunta que yo les hago a todos. Déjenme ver qué dicen los comentarios. Dice, la sangre es para remisión de pecados. ¿Qué más dice? A ver. Es Cristo el que tiene poder, dice Andrés Schur, ¿no? ¿Qué más? Joan Seguel dice, tiene poder de perdonar pecados, no de sanar ni otra cosa. Ahora, por fe y por desconocimiento, nuestro Dios entiende lo que queremos decir. Está bonito eso, ¿eh? Eso me gustó. Entiende lo que queremos. Está buena esa pregunta. A ver, Lucía Zacarías, una pregunta. Dice Cristina Salazar, en el nombre de Jesús es el poder. O sea, no en el nombre de la sangre, sino en el nombre de Jesús, ¿verdad? A ver, voy a activar el micrófono mejor porque no alcanzo a leer bien esto. Ya les activo el micrófono. Ahora sí, ya está activado el micrófono. Lucía, puedes preguntar. Buenas. A ver, Lucía,
No te escuchamos. Activa el sonido. Buenas noches. Y ahora Pastor, una pregunta. ¿Cómo es? Ya me olvidé. La depresión, ¿se puede curar sin necesidad de ir a un psicólogo? la depresión. Bueno, no viene el caso de la pregunta, pero sí. La depresión sí se puede curar porque realmente son problemas espirituales, son problemas de dolor, son problemas de desobediencia, son consecuencias, ¿ya? Son consecuencias. Y sí se puede curar, pero en Cristo, no con pastillas, no con psiquiatras, no con psicólogos, no, solo en Cristo Jesús. ¿Ok? Igual, mire, va a venir, Ya, pastor. la otra semana voy a dar un seminario de ese tema, así que si quieres recibirlo, me gustaría para apuntarte, va a durar un mes para que recibas ese tema. ¿Listo? Es que lo que pasa, ¿verdad, pastor? Yo estaba, disculpe que le interrumpa, ¿verdad? Yo estaba con la depresión, como le digo, y no podía dormir. Igual el doctor me medicó pastillas. Pero antes de eso yo tuve una charla de un pastor que me dijo que la depresión no se podía curar, que tenía que tomar pastillas, que tenía que irme al psicólogo, pero era una transferencia, o sea, era para muchas personas que sufrían de eso. Pero a mí me dio el COVID y yo me sané de la depresión, me sané del insomnio, me sané de todo, o sea, me sané del COVID y me sané de todo. O sea, estoy sana porque Dios hizo un milagro en mi vida, o sea, me sanó totalmente. En otras palabras, el pastor estaba equivocado. Ajá, eso quería que usted me confirmara. Por supuesto, es que el Señor hace milagros. ¿Cómo voy a enviarte a un psicólogo? ¡Qué locura! Jamás yo enviaría a mi gente a un psicólogo. Nunca cometería ese error. Sí, por eso yo no me convencí de esa charla, entonces yo dije algo tiene que hacer Dios y me escuchó y me mandó a que me contagie del COVID y ahí me puse a analizar y buscar cómo sanarme y era buscando de él en el dolor, en la tosedera, el dolor de mis pulmones. Entonces ahí yo sentí que él me usó él usó ese virus para que me humillara más y el poder sanarme. Amén, amén. Qué bueno, qué Ajá, bueno. Me alegra mucho. Que Dios te bendiga y que sigas dando testimonio. Bien, hay más amén. preguntas. Algo de la sangre de Cristo dice aquí, lleven sus cargas al Señor, Jesús es nuestro sanador. Amén. Que se arrepienta ese pastor. Amén, que se arrepienta. Bueno, no hay más preguntas, ¿no? Los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Bien. Entonces, no me contestaron sobre la sangre de Cristo, si es bueno invocar la sangre de Cristo o no. Listo. Pues vamos a ver qué dicen las escrituras y me gustó lo que dice este joven que escribió, que Dios nos entiende, ¿verdad? Bien, vamos a ver. La sangre de Cristo nos redime, dice, solo la sangre de Cristo nos redime, es decir, nos rescata del mundo de tinieblas y del poder del pecado, dice Hebreos 9:22. Fuimos comprados por nuestro Salvador Jesucristo a precio de sangre, de su preciosa sangre, Hebreos 9:12. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad que nos mantenían atados, dice Hebreos 9:14. Gracias a la sangre de Cristo vertida en la cruz, fuimos redimidos de toda maldición, Gálatas 3:13. La preciosa sangre de Jesús nos justifica, Romanos 3:24. Lo que humanamente era imposible, el Señor Jesús lo hizo posible. Nos presentó delante del Padre Santo y justo con su sangre, dice Hebreos 10:4 y 10. La sangre del Señor Jesús nos hizo perfectos delante de Dios el Padre, Hebreos 10:15. Desde Egipto, el poder de la sangre de Cristo ha obrado y sigue obrando con poder. Gracias a la sangre de Cristo, somos más que vencedores, dice Apocalipsis 12:11. Dios quita herencias ancestrales negativas gracias a esa sangre, dice 1 Pedro 1:18-19. La sangre de Cristo nos da vida, Juan 6:53. Todos esos versículos para que lo lean, ¿ah? Tienen que leerlo,
Por favor, no dejen pasar esos textos porque de nada sirvió entonces que se los diga así nomás. Si me pongo a leerlo, se me va media hora. La sangre de Cristo es señal de un nuevo pacto. Hebreos 8:8 al 13. La sangre de Cristo nos trae paz. Colosenses 1:20. La sangre de Cristo nos santifica. Hebreos 10:10. Hay entrada al lugar santísimo por esa sangre. Hebreos 10:19. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Efesios 2:13. Tenemos comunión por esa sangre. 1 Corintios 10:16. Tenemos permanencia en el Hijo por esa sangre, dice Juan 6:56. Nota que todos esos versículos nombran la sangre. La sangre nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. Y 1 de Juan 1:29 dice que la sangre quita todo pecado. O sea, el 1:7 de 1 de Juan dice limpia de todo pecado, pero en Juan 1:29 dice quita todo pecado. En la una, limpia de todo pecado. En la segunda dice quita todo pecado. Entonces, con estos 20 conceptos que hemos hablado sobre la sangre, ¿qué pensarías ahora de esta sangre de Cristo? ¿Se puede invocar la sangre de Cristo? ¿Se puede y se debe invocar la sangre de Cristo? ¿Tiene validez la sangre de Cristo? ¿La sangre de Cristo tiene poder? Quiero ver esos comentarios. A ver. A Leonardo, ¿tiene una pregunta? Levantaste la mano. Luisa dice, Lucía sí tiene poder. Leonardo, iba a decir algo porque veo hoy que estás pidiendo micrófono. O al menos que te haya ido la mano. Bien, entonces, ¿podemos orar a la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Perdón, era... ¿Aló? A ver, Leonardo, dime. Sí, era la pregunta que le quería hacer delante, pero ya pasó ya, pues, ¿Cuál pregunta? cuando estaba hablando de la hermana ahí. Sobre la Eh, depresión. eh, no, el tema, ¿cómo le llamaba? Que era fundamentalista, a lo mejor la clase, ¿ya? En el Ya. sentido de que puede uno estar convencido de algo, pero los fundamentos no cambian. Entonces, en el fondo, cuando uno se encuentra que los hermanos creen una cosa porque se le ha predicado algo, el pastor le ha predicado algo, uno tiene que destruir el concepto que no es fundamentalista, como los ejemplos que usted colocaba de la sangre de Cristo, que en algunos casos se mal utiliza el fundamento, que es en definitiva la sangre de Cristo no nos redime, pero se utiliza con otros términos. Entonces algunos hermanos más pequeños se confunden y se van por las ramas, por así decirlo. Claro, sería bueno que hable sin Entonces, el ¿cuál es la actitud micrófono. de uno El frente a micrófono eso? sale Echar distorsionada la abajo toda voz. esta estructura, Sí, podría soltar el echar micrófono abajo esta porque estructura, digo. el micrófono no te deja escuchar bien la voz. Sería suelta ese cable. Está muy Y, cerca, exacto, está muy cerca. claro, es muy cerca. Ajá. Ahí, Sí, habla, ahí habla. ahí sí, A ver, sigue hablando. ya. Entonces, claro, entonces, claro, uno está aprendiendo cosas que a lo mejor a uno lo habían enseñado y estaba convencido de cosas que finalmente se caen. Claro.
¿ya? Entonces, pero también alrededor de uno hay hermanos que pueden tener una fe errada. Entonces, ¿qué tan importante es la pregunta? Esa es la pregunta. ¿Qué tan importante es para la salvación el fundamentalismo? Porque uno ve tantas religiones, ve tantas iglesias, considerando que la salvación es respetando lo fundamental, o será Cristo tan estricto para decir, pucha, tú no vas a entrar porque te equivocaste en el concepto? Es un poco más la pregunta, es para aclarar las confusiones. Claro que sí. ¿Me escuchó bien, pastor? Ese es un poco el tema, los fundamentalistas, porque uno, claro, puede estar como corrigiendo todo el día y a cada rato. ¿Será Cristo tan así estricto? Decir, no, que tienen que ser como los fariseos o como los judíos ortodoxos, que se amarran la ley en la cabeza, en los brazos, y que se dio para respetar así estrictamente y no saltarse ni una coma ni un acento, cuando la predicación tiene que ser como más libre en ese sentido, digamos, para poder alcanzar almas para Cristo? Claro. Claro que sí. Mira, le voy a decir algo Esa es la para pregunta. no alejarme del tema mucho. Le voy a decir algo. Hay unos que les afecta ciertas cosas porque no está escrito o sí está escrito, pero aquí hay algo que dice el hermano que escribió anteriormente, que el Señor nos entiende, ¿no? Como más o menos el lenguaje del amor, ¿no? Dice, ay, mi amorchito hermoso, pechito. No le entiende, pero lo siente, ¿no? Entonces, si tú dices, la sangre de Cristo tiene poder, ¿a dónde está escrito? No, no dice, pero no importa, dilo. ¿Es pecado? Invoco la sangre de Cristo. Dios entiende. No somos idólatras ni brujos para invocar una sangre roja literal, una sangre Ya, física, pero ya, entendemos la parte espiritual que hay detrás de ello. Por exacto. ejemplo, ¿cuántos demonios hemos echado fuera diciendo la sangre de Cristo tiene poder? Una vez me iban a robar en un bus. Yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y ese hombre se asustó y salió corriendo. Ya. Pero no dice que hay que invocar la sangre de Cristo, dice que hay que invocar al Señor Jesucristo. Pero como dijo el hermano, Dios no se entiende. Ya, Porque ya sabemos el trasfondo, ¿ok? claro, ya. Ok, Ya, listo, entiendo. ya, Gracias. listo. Bueno, con gusto, estamos ahí para contestar. Bueno, mis hermanos, entonces, si está escrito o no está escrito, no hay problema. Es que el otro día hubo una polémica en una reunión de pastores y mejor dicho salieron hasta bravos. Si para ti no es importante decirlo y invoca el nombre de Cristo directamente, está bien. Si alguien dice, no, yo quiero seguir invocando y atando al diablo, echando fuera, me curo con la sangre de Cristo, está bien. No hay pecado. No hay pecado. ¿Dónde está el pecado? El fruto demuestra que no hay pecado. ¿Ok? Entonces, puedes seguir invocando si quieres, pero que sabemos que no estamos invocando una sangre roja. Estamos invocando es el poder de Cristo, el poder de la sangre, el poder que lleva esa sangre. Y como vimos 20 pasos para que lean todos estos versículos, léanlo por favor toditos. Hay muchos versículos para que ustedes saquen una conclusión de que la sangre de Cristo sí tiene poder. ¿Se acuerdan las canciones antiguas que cantaban en las iglesias? La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Me libertó, me libertó. Soy nueva criatura, gloria a Dios. Y se acuerdan y gracias a esas canciones, ahí se fundamentó el evangelio. El pastor Héctor Castro puede dar razón porque él es de la vieja guardia. Y se cantaban esos coros. Hoy, ¿qué se canta? Da tristeza ver las canciones que se cantan ahora, que ni les entiende uno. No les entienden. Y va dirigida
no sé, a la mujer, al amor, no se sabe a quién va dirigida esas canciones. Pero las canciones de antes eran canciones puras, santas, canciones de poder. Bueno, no me cambio de tema. Es que me pica la lengua para hablar de estas cosas, ¿no? Bien, sigamos. Sigamos. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a leer. ¿Qué texto llevamos? Déjeme ver. Seguimos con el 6. Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por todos los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. En el original, déjenme arreglar aquí, griego dice, nos hizo a nosotros un reino de sacerdotes. O sea que la palabra reyes no existe en el original griego. Usted lo puede verificar en los diccionarios que les he enviado. He enviado algunos diccionarios en griego translineales y ahí habla de que no aparece la palabra reyes. ¿Ok? Entonces, no somos reyes, porque hay un solo rey. El rey de reyes, señores y señores, que dice la versión, nuestras versiones, pues está hablando más del poder grande del Dios Todopoderoso. Y que aunque haya reyes en la tierra, listo, Dios está por encima de esos reyes. Por ejemplo, Daniel 2:21 dice, Dios pone reyes, quita reyes. Está hablando de personas, de gobernantes. Pero Él es el rey por encima de todos. Pero que la iglesia sea rey, que tú seas rey, entonces tienes súbdito, porque todo rey tiene súbdito. No, tú no eres rey. Y la mujer reina. No somos reyes. Somos sacerdotes. Porque va dirigido al culto, al levita, especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para adorar, para servir. Pero no dice reyes. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras versiones, porque hay 1000 versiones ahora, 1000 versiones, por decirlo así, 1000. Pueden haber más, pueden haber menos, pero son 1000. Y no podemos confiar en las versiones porque la versión fue hecha por una persona determinada. Ahorita sacaron hasta una versión que se llama el Código Real, que es en hebreo, la hizo Dan Ben Abraham, que es un mesiánico, cubano, pero se hizo mesiánico. Y es la última versión que salió. Y es la misma versión, Reina Valera, pero traducida al hebreo. Pero es la misma. Hasta Jimmy Swaggart sacó una Biblia. Bueno, Pentecostés sacó otra Biblia. Todo el mundo sacó Biblia. Thompson sacó otra Biblia. La Biblia de colores, la Biblia arcoíris, la Biblia promesa, la Biblia pentecostal, la Biblia del joven, la Biblia del erudito, la Biblia apologética, la Biblia no sé qué, la Biblia no sé cuánto, la Biblia por aquí, la Biblia por allá. Hay miles. Por eso es mejor ir a la base, a la estructura. Leer Biblias. A veces que confiamos en las versiones actuales, pero no confíes en las traducciones. Confía en escudriñar las escrituras, en meterte a fondo la palabra, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y hoy son las que dan testimonio de mí. Pero cuando leemos versiones y sacamos 5 versiones para ver qué dice, nos hace hasta vagos. Perdóname lo que te digo, pero las versiones nos hacen vagos. No queremos profundizar, no queremos ir a lo profundo porque todo lo queremos fácil. Todo lo queremos rápido. Solamente queremos leer. Lo mismo que el cura. El cura dice y la gente dice amén. Pero ellos nunca leen. Ellos nunca escudriñan. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Está claro, ¿no? Bien. Dice ahí, es una alusión a los términos utilizados en el Antiguo Testamento
Ahí está lo que yo lo acabé de decir. Éxodo 19:6 y 61:6. En ningún momento, cuando esta alusión fue escrita, fue dirigida a reyes. Aún más, los reyes no existían en ese tiempo. Los reyes de Dios no existían. Dios no tiene reyes, ¿ok? Grábense eso. Dios no tiene reyes. Es una alusión levítica, sacerdotal. Dice, no se refiere a reyes del milenio, sino al reino de Dios, que es el evangelio de las buenas nuevas, de ser parte de un culto a su nombre, como en los tiempos aarónicos. ¿Ok? Por ejemplo, hay un pasaje que está en Apocalipsis 5:10 y mal traducido también. Apocalipsis 5:10 dice, vamos a ver. Y nos has hecho para nosotros reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Y sabes por qué dice reinaremos? Porque lo unen con el reinado. En ningún momento la iglesia va a estar reinando sobre la tierra. Eso ya lo explicamos muchísimo. Pero toman versículos mal traducidos para decir que la iglesia estará en la tierra. Y si aparentemente ese texto dice eso, no podemos fundamentar una doctrina con ese aparente texto. Hay que ir a la mente del autor a ver qué quiso decir. Porque toda la cristología bíblica está centrada en la gloria de Dios y no en el reinado de una iglesia. Está centrada en la eternidad de Dios, en la gloria de Dios. Por eso dice que ni siquiera en Jerusalén, la Nueva Jerusalén, hay templo, porque Él es el templo. Ni siquiera el sol y la luna valen en ese tiempo, porque Él es la lumbrera. Y justamente vamos a decir que la iglesia va a ser reina. ¡Qué locura! ¿Qué va a ser rey? Y cuando hay textos, por ejemplo, hay uno que usan bastantes y está en Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro y será quebrantadas con vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Entonces va a entender, no, vas a ser rey. Dice, mira, ahí vas a regir con vara de hierro. Se refiere a él mismo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. La iglesia no va a reinar ni a regir con vara de hierro. Esos son versículos cristocéntricos que tienen que ver con su poder. No tiene que ver nada con la iglesia ahí ese texto. Son alusiones mesiánicas. Y si entendemos el primer siglo, ¿cómo se llamaba la recompensa? Claro, dice, mire, la regirá con vara de hierro. Claro, Roma me regía con vara de hierro. Roma nos maltrataba, Roma nos quebrantaba. Dice, al que venciera y guardar mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Claro, Roma me domina, Roma me humilla. O sea, está hablando de un contexto histórico para darles elegancia, para darles fortaleza. Por eso, por ejemplo, a la misma iglesia de la Odisea, Filadelfia, perdón, caracterizada por los terremotos, le dijo así, mira lo que le dijo, 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Cómo así columna? ¿Qué es columna? Claro, las columnas se caían en ese tiempo, todas se caían, y los templos de los dioses caían. Y ellos entendían cuando nombró la palabra columna. Y nunca más saldrá de allí. Ya no habrá persecución. Luego los emperadores levantaron los templos en honor a sus dioses y las columnas eran fuertes y ponían las letras y a sus dioses sobre esas columnas para que no caigan en el terremoto. Y aquí dice, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. No habrá terremoto que te quite, no habrá angustia que te quite, pero adicional, no habrá persecución que te quite, que te haga daño. Entonces, el lenguaje contextual histórico está diciendo un mensaje, pero no está diciendo que va a haber una columna y tú vas a estar ahí parado en esa columna. ¿Ok? Vamos a seguir.
Dice Roberto Jaque, ustedes serán un reino de Jocanín para mí, según ¿qué dice? Para mí, según Biblia, Kadosh, que es santo, ¿no? Biblia santa. Y ustedes serán un reino de Kodasín, Koanín. Ponte serio, pues, hermano, pon español. Pues. Para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar los hijos de Israel. Éxodo 19:6. Sí, eso es sexo. Bien, vamos a seguir. Mira, esto es la iglesia. Este es el enfoque realmente de la iglesia. ¿Ya? No reinado. El reinado siempre era aquel que tenía un trono. Aquí se refiere al culto. La iglesia dice adorará a Dios por los siglos de los siglos. Culto. Siempre tiene que ver con el culto. Ahora los títulos de Israel le pertenecen a la iglesia. Se le llama, por ejemplo, el Israel de Dios. Gálatas 6:16. Tiene la circuncisión espiritual. Filipenses 3:3. Es el real sacerdocio. 1 Pedro 2:5 y especial tesoro, Éxodo 19:5. ¿Ok? Así que, ¿qué somos? ¿Reyes sacerdotes? ¿O somos una nación santa? Una nación santa nos ha hecho para nuestro Dios sacerdotes de una nación santa. No olviden en el griego lo que dice. No olviden lo que dice el griego. El griego dice, aquí dice, no nos hizo a nosotros un rey, nos hizo a nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Así dice el original. Nos hizo a nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. ¿Ok? Bien. Sigamos. 1:7. Sigamos con Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bien, dice que viene con las nubes. O vienen las nubes. Las nubes simbolizan ¿qué cosa? Simbolizan la presencia de Dios. Se empleó una nube como la manifestación visible de la presencia de Dios con Israel durante el vagar por el desierto, dice Éxodo 13:21 y 22, y 16:10 y Números 14:34. Al dar la ley en el monte Sinaí, una espesa nube sobre el monte simbolizó la presencia de Dios. Claro está entonces, ¿no? Las nubes, inclusive en Nahum 1:7 dice que las nubes son el polvo de sus pies. Déjenme que alguien está escribiendo, nación santa, correcto. Bien. Cuando el Señor hablaba con Moisés, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. Éxodo 33:9. Tanto el tabernáculo, Éxodo 40, como el templo, 1 Reyes 8:10, estuvieron llenos de una nube que simbolizaba la gloria de Dios en sus dedicaciones. Qué belleza, ¿no? ¿Cómo sería eso, no? Ver una nube blanca o espesa o gris descender. Qué belleza. Tanto el tabernáculo como en el templo. Bien. Jesucristo dice, ascendió a los cielos. Jesucristo ascendió a los cielos en una nube. Hechos 1:19. Vamos a leer qué dice Hechos 1. Ese texto es conocido, ¿no? Escuche, no lo busque, solamente escuche. Dice 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alcanzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los creyentes ascenderán con nubes en el arrebatamiento, dice 1 Tesalonicenses 1:17. Vamos a ver.
1 Tesalonicenses 1:17, 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y como indica el versículo, el presente versículo, Cristo viene con las nubes, dice Mateo 24:30. Este texto lo hemos leído muchísimas veces, Mateo 24:30. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Así que ya sabe qué significa las nubes. Que viene con la presencia. No solamente son nubes físicas, representa la presencia de Dios. Viene con la presencia de Dios, simboliza la presencia de Dios. Así como en el vagar del desierto, ahí estaba la nube. Así mismo Israel recordó inmediatamente la palabra nube. No olvide que es un libro hecho por judíos para judíos. El libro fue escrito por judíos para judíos. Por eso tenemos que entender el contexto judío para entender la Biblia. Bien, ¿qué más dice el texto? Los que le traspasaron, esto dice Apocalipsis 1:7. Y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? O sea, los que le crucificaron. ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? A ver, ¿quiénes fueron los que le traspasaron? ¿Qué dice el texto? Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los que le traspasaron. Dice, Juan divide en dos grupos a los que verán la venida del Señor. Los que le traspasaron no se refieren a los soldados romanos implicados en la crucifixión, sino a los judíos incrédulos. Pero los judíos incrédulos representamos nosotros. O sea, todos crucificamos al Señor. No le echemos la culpa a los judíos. Ay, estos judíos mataron a Cristo. Porque todo estaba ya en el plan. No, los judíos no lo crucificaron. Fueron los romanos. Pero la incredulidad de los judíos mataron a Cristo. Pero gracias a esa incredulidad hubo salvación. Y por eso estamos aquí. Ya, ahora mire el texto. Ese texto es impresionante. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Qué significa esa lamentación? ¿Por qué dice lamentación? ¿Qué es esa lamentación? Es decir, ahí viene Cristo. ¡Ay, no! Viene. Lloran. ¿Pero por qué lloraban? ¿Por qué hay lamentación? Y vamos a ver esta profecía que aparece en Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, realmente cuando dicen aquí que harán lamentación por él, está hablando de una conversión, de un arrepentimiento. Como dice la Biblia, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Se está refiriendo exactamente a la salvación de los judíos. De nuevo leamos el texto. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de ¿quién? De Jerusalén.
espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y aquí se refiere a Jehová, pero realmente se refiere a Cristo, porque en ese tiempo en Zacarías ni siquiera se hablaba de Cristo. Pero aquí ese texto otra vez refleja la deidad de Cristo. Describe el segundo grupo como todos los linajes de la tierra, todas las naciones gentiles incrédulas como el pueblo judío. Ellos también harán lamentación por Cristo. Parte de ese lamento puede estar relacionado con el arrepentimiento de los que son salvos en aquel tiempo, dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Quiere decir que en la segunda venida va a haber algo que se llama espíritu de gracia y de oración, para que los judíos entiendan. Por ahorita ellos son inconversos, los judíos. La religión de los judíos no es una religión verdadera. Así que ellos están cegados, pero ellos tienen una promesa. Y esa promesa es que ellos se van a salvar. Amén. Espíritu de arrepentimiento, exacto. Bueno, este texto de aquí lo voy a dejar para la otra semana porque esto es muy profundo y no lo quiero tocar ahorita en 5 minutos, ¿ok? Lo voy a dejar para la otra semana, Apocalipsis 1:8, porque vamos a hablar bien profundo como debe ser.